Hoy estamos en 1 Corintios capítulo 6 y vamos a ver la primera parte del capítulo 6 de 1 Corintios. La semana pasada vimos todo el capítulo 5 y dijimos que el capítulo 5 y capítulo 6 era solamente una cosa que va a abordar Pablo y que la divide en tres partes. La primera parte la vimos la semana pasada, esta parte, la mitad del sándwich, ¿no? La vamos a ver hoy y la semana que viene vamos a terminar de ver la última parte del capítulo 6 de 1 Corintios. Vamos a leer, luego vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en cómo tomar estos pasajes, interpretarlo a la luz de lo que está pasando aquí y traer también una enseñanza para nosotros en el día de hoy. Dice así, capítulo 6 de 1 Corintios, verso 1, dice: ¿Se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar los casos más sencillos? Verso 3. ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tienen tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos? Verso 7. Así que, en efecto, es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hasta ahí la lectura hoy. Vamos a orar. Señor, queremos rogarte que en estos minutos tú nos hables, que tú puedas aconsejar a nuestro corazón por medio de tu palabra, y tu Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros al ver nuestra propia realidad, nuestra propia condición y Señor, aplicar también a nuestra vida lo que tú nos has de enseñar. Háblanos, Dios, te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Conflictos entre personas. ¿Ha tenido alguna vez? Si nació en este mundo, lo ha tenido. No es fácil arreglar los asuntos con otras personas, con nuestra familia, con compañeros de trabajo y aún a veces con hermanos en la iglesia. Pablo, recordemos que escribe esta carta porque se ha enterado que hay situaciones en la iglesia que no están bien y va a pastorear a la iglesia con esto. Y sin duda, no hay iglesia perfecta. A veces hablamos de más de la iglesia de Corintio y no somos muy diferentes. El problema sabemos que tiene que ver con nuestro corazón, con el pecado que habita en nosotros, como dice Pablo en Romanos 7. El pecado que habita en mí, no soy yo, es el pecado que habita en mí que me lleva a hacer esto. Por supuesto, podemos hacer una lista gigante, que no se trata de un pecado en específico, sino que de nuestra naturaleza. Y por eso es que Pablo, y vuelvo a repasar, es que antes de abordar estas cosas que son apremiantes, que son urgentes de alguna manera y que son delicadas, se da cuenta que los que están aquí son creyentes, que los que están luchando con estas cosas son hermanos en Cristo. Por eso es que agradece primero a Dios por la gracia, ¿no?, con la que fueron enriquecidos ellos, porque a pesar de que la evidencia podría mostrar a nuestro juicio humano que decir, estos no son creyentes, la verdad es que sí, son hijos de Dios e hijas de Dios. El asunto es que están dando un lugar equivocado a sus opiniones, a sus ideas,
a sus pensamientos humanos. Y vemos que ahí él comienza a exhortar respecto a la unidad, ¿no? Porque había divisiones allí, los exhorta a una sabiduría de lo alto y no a una sabiduría del mundo, en la cual ellos estaban confiando en que estas divisiones se daban por la falta de madurez, porque su fundamento, que no puede ser otro que Jesucristo, había sido o estaba siendo cambiado, y estaban construyendo de una manera que estaba trayendo como consecuencia problemas como los que vimos la semana pasada, de inmoralidad, ¿se acuerdan? Y ahora, en medio del asunto de inmoralidad del capítulo 5 y otros asuntos de inmoralidad al final del capítulo 6, Pablo habla de un asunto que parece que tiene que ver con la justicia o con la injusticia, ¿no? ¿Nos gusta la justicia? Tendríamos que responder la mayoría, sí, nos gusta que se haga justicia. Nos gusta que nos traten de manera justa, que no nos defrauden. Y si alguien nos defraudara o nos tratara injustamente, ¿cuál sería nuestra primera respuesta? Lo más seguro, demandar que se haga justicia. ¿Qué pasaría si esa otra persona fuera un hermano en la iglesia? ¿Haría alguna diferencia para nosotros? Y sin duda este pasaje, y me adelanto, ha sido y puede ser mal interpretado en llevarlo a un extremo, ¿no? De no entender los principios que hay detrás. Porque recordemos que, así como vimos la semana pasada que había alguien que estaba viviendo con la esposa de su padre, y dijeron, bueno, esto no vemos en la iglesia, así que no nos toca a nosotros, pero sí los principios que hay detrás respecto a cómo lidiar con la inmoralidad. Y los vimos la semana pasada, ¿no? Y acá quizás no es que tengamos un problema como este, pero sí nos deja principios para nuestra vida respecto a entender, al menos nosotros en nuestra vida, y quizás el versículo que para mí más me dio vuelta estos días en la cabeza es el versículo 7, la segunda parte, donde Pablo hace una pregunta que todavía me cuesta contestar, tengo que ser honesto. Dice así: ¿por qué no sufren mejor la injusticia? Porque dijimos, a todos nos gusta la justicia, ¿verdad? Y si alguien nos defrauda, si alguien nos hace injusticia, quisiéramos que este asunto se arreglara, y si tiene que pagar, que pague, si tiene que resarcir un problema, que lo haga y que se haga lo justo. Y Pablo hace esta pregunta: ¿por qué mejor no sufren la injusticia? ¿Se ha puesto a pensar en esta pregunta? ¿Cuál sería nuestra respuesta natural y quizás primaria? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que yo sufrir la injusticia? Y tomamos de una serie de cosas, decir, bueno, Dios es justo y Él no quiere que se haga injusticia, y nos podemos tomar de un montón de cosas para decir que no está bien que suframos la injusticia. Por eso digo, este versículo y este texto se han mal interpretado, porque se llevan injusticias en el mundo y la iglesia no es la excepción. Y a veces se ha usado este pasaje precisamente, y lo menciono solamente, no lo vamos a tratar, por ejemplo, cuando en familias, en matrimonio, hay, por ejemplo, abuso doméstico, hay maltrato. Y algunos líderes o algunos creyentes han dicho, bueno, pero acá Pablo está diciendo que, ¿por qué no sufre la injusticia? No se equivoque, ¿ok? Pero está abordando un asunto de entender cuál es nuestra identidad, y a la luz de nuestra identidad abordar problemas que nos afectan a nosotros, y cuál debería ser la respuesta allí. El contexto, como dijimos hace un momento, es este sándwich de alguna manera, donde la primera parte es lo que vivimos la semana pasada, capítulo 5, la última parte, que es muy similar al final del capítulo 6, aunque vamos a hacer algunos énfasis diferentes, y la mitad del sándwich es esta que vamos a ver hoy día, que son los litigios entre creyentes, ¿no? Entre paréntesis de estos dos problemas de inmoralidad y pecado sexual. Y el elemento común de los tres, de alguna manera,
es que el bloque aquí, quizás el grupo, ¿se acuerda que había divisiones? Y uno decía, yo soy de tal, yo soy de otro. Y al parecer había un grupo aquí que abusaba de la libertad en Cristo para no, o más bien, hacía alarde de su libertad en Cristo para justificar conductas que Pablo está confrontando, como inmoralidad, que vimos la semana pasada, como asuntos que tenemos acá. El problema no sabemos en específico, sabemos que estaban llevando asuntos entre creyentes a un juzgado civil. Por supuesto que los juzgados civiles nuestros son muy diferentes a los de Corintio en este entonces, ¿no? Aunque tienen cierta similitud, vamos a ver que se diferencian en un aspecto que tiene que ver con el testimonio de la iglesia. No sabemos particularmente por qué lo estaban llevando ahí, pero los estudiosos, entendiendo cómo se constituía la sociedad en Corinto y que eso se iba a reflejar en la iglesia, ¿no? Lo más probable es que haya sido un asunto de propiedades y quizás de dinero, de posesiones materiales, ¿no? Y no de, como mencionábamos recién, de un abuso hacia otro, porque eso lo abordó antes, porque en realidad un abuso dentro de la familia viene a ser también inmoralidad, ¿no? Sino que más bien tiene que ver con un asunto material, ¿no? Ya sea de deuda, de compra o de préstamo. Corintio tenía un gran desarrollo bancario ya en este tiempo. No sabemos bien, pero los estudiosos dicen que lo más probable es que haya sido esto. Y se da otra connotación, que los que están llevando al litigio sean los que están en una posición de poder sobre otros. Probablemente dentro de la propia iglesia hay quienes tengan alguna empresa y tengan a alguien empleado dentro de su empresa, por lo tanto están en una posición de poder, vamos a decir, o de mayor comodidad socioeconómica, porque los que podían llevar a alguien tenían que tener y cubrir gastos, tal como en el día de hoy, de abogados y otros, para poder llevar y estar preparados precisamente en la elocuencia para poder litigar allí frente a otros que no tenían ni la capacidad ni la preparación muchas veces para defenderse. Y hay otros comentaristas que incluso creen que podrían haber sido incluso los líderes de la iglesia los que están llevando a otros, porque los líderes también están en una posición de poder como líderes de la iglesia sobre otras personas y están haciendo abuso de esa posición también, ya sea cual fuera. Los estaban llevando al tribunal. Ahora, ¿cuál era la característica del tribunal en Corintio? Se llamaba el Bema o el Bima romano, que estaba situado en el centro de la plaza del mercado. Nosotros hoy día no tenemos un mercado así central, pero hasta no hace algunas décadas atrás, o quizás un siglo, en las grandes ciudades había una plaza bien grande que era el mercado donde todo llegaba allí, y ahí donde se hacían las mayores transacciones, ¿no?, de compra y venta, y todo se arreglaba allí, ¿no? Bueno, en el medio de la plaza, allí había una plataforma que vendría a ser algo muy similar como esto, quizás más alto, y allí es donde se litigaba. Por lo tanto, no era un juicio privado, sino que era un juicio público a luz de toda la ciudad, donde estos hermanos estaban arreglando sus asuntos. Por eso es que Pablo va a abordar este tema, porque esto está afectando a los creyentes, por lo tanto a la iglesia, y por lo tanto, siendo la iglesia el cuerpo de Cristo, está afectando al testimonio de Cristo en la ciudad. ¿Y qué es lo primero que hace? Vamos a ver los primeros 6 versículos. Vamos ahí, capítulo 6. Los primeros 6 versículos, Pablo va a hacer una pregunta, o comienza con una pregunta que muestra de alguna manera la vergüenza que está pasando en la iglesia debido a este asunto. Y la pregunta es, probablemente sus versiones tengan otra palabra, pero dice, ¿quién, o más bien, cómo se atreve a hacer esto? ¿Qué dicen sus versiones? ¿Cómo osan, no? ¿No? Osar. ¿Cómo son tan
osados, ¿no? La idea allí, el verbo es bastante enfático, que es una palabra de indignación, ¿no? El horror de Pablo no es el hecho de que estén que estén en un juicio en sí, sino lo que uno de la congregación hizo al llevar a otro ante un tribunal civil es lo que llena de indignación a Pablo. No es el asunto, como dijimos, no sabemos específicamente, podemos imaginar que podría haber sido un fraude monetario, de propiedad, una deuda, un abuso de que quizá, especialmente los que están en una mejor posición, ¿no? Se están aprovechando de otros que están sin poder defenderse. No es eso en específico, aunque sí es preocupante, pero lo que le indigna a Pablo es que estén arreglando estos asuntos en la plaza pública. Eso es lo que avergüenza, es lo que horroriza a Pablo. Él lo dice así. O sea, ¿cómo se atreve alguno, ¿no? Dice, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio, dice, ante los incrédulos y no ante los santos. ¿Cómo dicen sus versiones? Ante los injustos, ¿no? Dicen algunas versiones, ¿sí? Ante los injustos y no de los santos. ¿Por qué hace ese contraste, ¿no? El contraste que establece aquí ante los injustos y no ante los santos no es una crítica al juzgado romano, por decirlo de alguna manera, sino que, recordemos, estamos estudiando Hechos, Pablo mismo apela a su ciudadanía romana para ser juzgado en Roma, ¿no? No es que él está hablando mal de los juzgados de este mundo, ni que no se pudiera acudir a ello, sino que lo que le escandaliza es la lógica invertida que están practicando los creyentes aquí en la iglesia de llevar asuntos entre el pueblo de Dios ante quienes no forman parte de ese pueblo. Y hago la aclaración desde ya, esto no significa que lo que pasa en la iglesia quede en la iglesia y vamos a meter debajo de la alfombra. Pero el Señor Jesucristo en Mateo nos deja, y esto tiene que ver para todo asunto, y después tenemos, ¿no? podemos opinar cómo se podría desenvolver después. Pero Mateo 18 nos dice, si tienes algo contra tu hermano, ve y arréglalo con él. Ese siempre es el primer paso, para todo asunto. Para algo como esto, que también nos imaginamos qué podría ser, como para cualquier otra cosa. Alguien habló mal de ti, que eso también es que alguien te defraude, ¿no? Para alguien que dijo algo de ti, para alguien que te trató mal, ¿qué debo hacer? Lo voy a subir a las redes sociales, le voy a contar al vecino, le voy a decir al pastor. No, primero es, ve y arréglalo tú con él. Y dice, y si lo ganaste, ya está. Si no, bueno, ahí nos va dando instrucciones, ¿no? Lleva 2 o 3 testigos si no quiere entender esta situación. Y luego es progresivo para tratarlo. Y resulta, al parecer, es que estos principios no lo estaban aplicando los creyentes, y más gravoso sería, como dijimos, que hay posibilidad de que los mismos líderes están haciendo esto, de que están arreglando un asunto que debería arreglarse de otra manera, de manera pública. Ahora, ¿cuál es el argumento que usa Pablo para decir, de vuelta, esto no significa que si un día alguien le roba algo, usted no tenga la posibilidad de llevarlo a un juicio, vamos a decirlo, ¿no? Tenemos que tener cuidado de cómo aplicamos muchos de estos pasajes. Lo que tenemos que aprender, y a lo que yo quiero resaltar, es cuáles son los principios que hay detrás aquí, que a Pablo le preocupan, y que después de 2000 años nosotros como creyentes tenemos que seguir preocupando de estos principios, porque siguen afectando al cuerpo de Cristo y al testimonio de Cristo acá en este mundo. Entonces, él dice, y habla de este contrasentido de alguna manera, porque dijimos, a él le avergüenza, le horroriza lo que están haciendo, y su argumento es este, verso 2 en adelante. Dice, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo?
El eje del argumento de Pablo aquí es que la iglesia es una comunidad diferente del mundo. Y eso a veces se nos olvida. Y dentro de todas estas diferencias, parte de la identidad del pueblo de Dios es que un día, solamente por voluntad de Dios y determinación de Dios, es que un día, la primera presuposición aquí está en la pregunta que hace Pablo: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Él lo toma del Antiguo Testamento, de Daniel capítulo 7, donde los santos del Altísimo participarán en el juicio final, donde el Señor un día juzgará a las naciones, a todo el mundo, y allí aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, dice que van a estar juzgando con Él. ¿De qué manera? No lo sé. En la práctica no lo sé de qué manera. Lo que sí, nosotros somos el cuerpo de ¿quién? La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el juez? Cristo va a juzgar un día. Porque un día todo rodilla se doblará ante Jesucristo y tendrá que dar cuenta de sus vidas. Por lo tanto, nosotros en esa unión con Cristo, un día con Cristo y en Cristo, vamos a estar juzgando a la humanidad. Por eso es que siempre estar pensando escatológicamente, eso significa estar pensando que un día nuestra vida va a ser transformada, o sea, ser conscientes de quiénes somos ahora, ¿no? Nuestra identidad en Cristo, y que esto afecta a nuestra eternidad, pero también la eternidad tiene que afectar nuestro presente, de entender de que muchas veces nuestro deseo de que las cosas se arreglen en este mundo, tenemos que entender que no todo se arregla en este mundo. Porque a nosotros nos gusta la justicia, dijimos al principio, ¿cierto? Pero ¿siempre hay justicia en este mundo? La verdad es que no. Y si la llega a ver, tampoco es perfecta. Entonces, Pablo está diciendo, su argumento, la primera presuposición es: ¿o no saben que nosotros un día vamos a juzgar a la humanidad? Entonces, es trivial cuando nosotros vemos que estamos arreglando estos asuntos acá en este mundo, cuando somos nosotros los que un día vamos a juzgar a este mundo precisamente. No sé si a usted le hace pensar el saber y considerar todas las bendiciones que tenemos en Cristo ahora, y que muchas se han de manifestar y completar en la eternidad, de qué manera nos afectan en cómo vivimos ahora. Somos seres humanos, no somos bichos raros, o sea, no somos seres de otro planeta, quiero decir, porque bichos raros somos, ¿no? Al menos para el mundo. Pero somos demasiado humanos a veces. Somos demasiado terrenales en que queremos que todo marche y actúe de manera con el orden de este mundo, cuando en realidad no somos de este mundo. Pablo lo dice, somos extranjeros y estamos de paso. Entonces, Pablo está apelando a estas cosas. De vuelta, quizás estos asuntos no están entre nosotros, pero está haciendo un argumento de que el entender nuestra vida futura y eterna debe afectar nuestro presente. Y se está manifestando en situaciones como esta. ¿Cuál es la segunda presuposición de Pablo? Está en el verso 3. Y dice, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Sabía esto usted? Bueno, ¿a qué ángeles? Bueno, recordemos que Satanás, cuando cae, lleva a una gran parte de ángeles que son los demonios que vemos en las Escrituras. Y aunque no te pueda gustar cuando se habla de todo este mundo, sabemos que es real, ¿no? No lo vemos, pero es real. Pablo lo dice, sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados y potestades. Allí es donde se pelea la batalla. Y Pablo apela al hecho de que un día vamos a juzgar también a los ángeles. Eleva de alguna manera la intensidad, por decirlo en algún aspecto, de que el pueblo de Dios un día va a juzgar no solamente al mundo, sino que incluso a los ángeles. Entonces, ¿cómo es que confía los asuntos cotidianos a quienes, no es que no importen, pero él dice a quienes no cuentan, o al menos dice allí mi versión, no son
nada en la iglesia. ¿Por qué? Porque no están unidos a Cristo. Entonces, ¿cómo aquellos que no están unidos a Cristo están resolviendo los asuntos de los que están unidos a Cristo? Esto es, de alguna manera, no sé si absurdo que observa Pablo de la postura de estos hermanos en Corintio, que aquellos que no van a heredar el reino y a quienes Dios va a juzgar por medio de su pueblo está permitiendo que las demandas legales sean presentadas ante estas personas. Vuelvo a hacer la aclaración. No significa que como creyentes no tenemos que ir a un juzgado si es necesario. Debemos hacerlo cuando tiene que ver con asuntos del mundo. Pero si tú tienes un problema con tu hermano, tenemos los principios de la Escritura que te mandan a arreglarlo con tu hermano. Digo, no, ha sido fácil para mí esta semana de qué manera plantear lo que está aquí, porque tenemos que entender muy bien lo que está pasando ahí, porque es muy fácil trasladarlo aquí y tratar de aplicarlo 2000 años después, cuando la realidad de lo que está viviendo los hermanos corintios es muy diferente a lo que estamos viviendo nosotros ahora. Pero los principios que están detrás, los argumentos que usa Pablo siguen estando vigentes para nosotros hoy, y son eso lo que nosotros debemos atender. Ya vamos a llegar a las aplicaciones al final, ¿no? Entonces, no se desespere si todavía, en vez de traer más luz, está confundido más, porque yo también, ¿no? Ahora, incluso Pablo en verso 5 ocupa un sarcasmo, quizás aquí, dice, porque ¿se acuerda que antes le había dicho no le digo esto para avergonzarlo, ¿no? Pero ahora les dice esto para vergüenza se los digo, ¿no? Y Pablo había dicho que no era su propósito antes, en el capítulo 4, verso 14, cuando aborda asuntos allí, ¿no? Dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos. Pero ahora, debido a este asunto, Pablo les dice, el sarcasmo es aquí bien quirúrgico, porque en una iglesia, como estamos observando en Corintios, llena de orgullo por su sabiduría superior, porque ellos creían que tenían una sabiduría superior, ni un solo fue capaz de dirimir un pleito entre dos hermanos. Este es el asunto, esta es la pregunta de Pablo, porque le dice, esto se los digo para vergüenza de ustedes, ¿acaso no hay alguien, uno, no estoy pidiendo 10, 20, estoy pidiendo, no hubo uno que al menos pudiera considerar y observar lo que está pasando? Porque si llegó a la plaza pública, es de conocimiento público también dentro de la iglesia que hay un problema acá. Y no hubo uno que pudiera observar y ser sensible a este asunto y poder traer a los hermanos, amonestarlos, exhortarlos, porque a eso hemos sido llamados como iglesia, e invitar a que los hermanos pudieran arreglar sus asuntos antes de llevarlos, como vimos, a la plaza pública. No hubo uno. Ustedes que se arrogan de tanta sabiduría, no hubo alguien que tuviera esa sabiduría práctica y el amor por sus hermanos y por la iglesia, de tomarlos y antes de llevarlos de que se pudieran arreglar afuera, porque como dice ahí el verso 6, el hermano contra el hermano litiga, y esto ante los incrédulos. O sea, el tribunal público romano no era un espacio privado, dijimos, sino que era en el centro del mercado, era visible a toda la ciudad. Entonces, lo primero que vemos que Pablo aquí en estos primeros 6 versículos, él hace esta pregunta, ¿cómo se atreve? ¿No acaso hay alguien que sea sabio de poder arreglar un asunto que no es imposible? ¿Y qué es lo que sucede? Él siente vergüenza de alguna manera de la iglesia, pero ahora, una vergüenza quizás ya más personal, porque en el verso 7, él dice, ok, si llegaron ahí, porque ¿por qué llevaría usted o yo un asunto en tribunal? ¿Para ganar o para perder? Y para ganar, ¿no? Si no, no lo llevaríamos. Llevamos un asunto a un juicio, a un tribunal, porque queremos ganar la demanda, tener la razón, salir favorecidos. No pretendemos perder si vamos a arreglar un asunto así. Y Pablo va a decir esto, que el hecho de que lo lleven allí, ya perdieron. Aunque la sentencia sea favorable, ya perdieron.
¿Y por qué? Y lo explica, ¿no? Porque él dice, verso 7, en la primera parte, dice: en efecto, ya es un fallo, un fracaso entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. Entonces, un comentarista resaltaba el peso del término que ocupa Pablo aquí, ¿no? Derrota. Él dice, la idea es fracaso total. Y el punto es este, ¿no? El punto no es quién gana el pleito, sino ya sea que ganes el pleito o lo pierdas, la acción misma de llevarlo a la plaza pública es ya una pérdida para el que lo está haciendo. Porque aunque ganes, pierdes al no ser capaz de soportar la injuria, pierdes al no ser capaz de soportar la injusticia, pierdes al no ser capaz de soportar que te defrauden, y la iglesia pierde mediante la acción que está llevando, ¿no?, de manera legal ante un tribunal público. Entonces, antes de que el juez emita un veredicto, la acción en sí misma ya es una derrota para el que está haciendo la demanda y para la iglesia por el testimonio ahora público de que estos no pueden arreglar sus problemas entre sí. ¿Se da cuenta que es grave el asunto? Y es delicado. Y ahí es donde viene la pregunta, la segunda mitad del capítulo 7, del versículo 7, que todavía sigue dando vuelta en mi cabeza. Porque en mi naturaleza, tal como dice Pablo, lo que quiero hacer no lo hago siempre. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Y esta pregunta vuelve constantemente: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Esto conecta directamente con la ética que enseñó Jesucristo y que Él practicó. Y este es otro caso de la influencia que tenía en Pablo la enseñanza de Jesús. Ya lo ha dicho antes, ¿no? Él dice, Cristo es nuestra Pascua, ¿no? Ahí en capítulo 4, verso 16. Por tanto, los exhorto, sean imitadores de mí, ¿no? 4:16, ¿sí? ¿No? Y más adelante va a ser, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? Y por esta razón envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él le recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo os enseño en todas partes, en cada iglesia, ¿no? La influencia de la enseñanza de Cristo. Y Pablo manda constantemente. Mire, busque un pasaje conmigo, Romanos capítulo 12. Y nos devuelve un poquito nomás, el libro anterior, Romanos capítulo 12, verso 17. Son versículos que están en la Escritura y no siempre nos gustan. Romanos 12, 17 dice, no paguen a nadie mal por mal. No, pero es que él me hizo X, yo le tengo que hacer X. Dice, no paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, y ahí viene la pregunta, ¿cuándo es posible? Y siempre es posible, hermano. Con Cristo es posible. Entonces Pablo dice, si es posible en cuanto dependa de ustedes. Porque la mayoría de las veces, bueno, si Él viene, yo se lo perdono. Si Él se arrodilla allí, implora, yo lo voy a perdonar. Eso es orgullo, ¿no? En cuanto dependa de ustedes. Y vuelve la pregunta, ¿cuándo depende de nosotros? Y siempre. Por eso dice, estad en paz con todos los hombres, con todos los humanos, ¿no? Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino que den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Palabra de Cristo. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces, el reflejo directo de la enseñanza y el ejemplo de Jesús en esta pregunta es un desafío real a nuestra vida hoy. Al soportar el daño, ¿merecía esta persona ese daño que recibió? ¿Lo merecía? ¿Esa persona que está demandando el daño que recibió lo merecía? La persona que está demandando, no, recibió un daño de que no le pagaron algo, de que le debieron algo, y fue un perjuicio, ¿no?, para esta persona de que ahora a él le falta algo, un daño.
material, pero un daño al fin y al cabo. ¿Lo merecía? No, no lo merecía. La pregunta es, ahí es donde encuentra sentido la cruz. ¿Porque Cristo sufrió algo que merecía? No. La voluntaria renuncia de los propios derechos de Cristo para servir a otros debe ser el principio regulador cuando yo soy dañado. Más adelante, el capítulo 8, el capítulo 9, parte del 10, vamos a ver cómo desarrolla un poco esta enseñanza Pablo. Pero ya como vimos estas dos primeras partes, Pablo lo que está haciendo al escribirle estas cartas, pastorear a estos hermanos y decirles, hermano, ¿cómo no se dan cuenta el daño que están haciendo a ustedes, a la iglesia y el testimonio de Cristo? ¿Cómo se atreven? ¿Qué vergüenza hay? ¿Cómo no sienten vergüenza de alguna manera de hacer esto? Porque al final esto te afecta a ti, porque aunque ganes en el litigio, vas a perder. Es fracaso. Y aquí es donde viene la advertencia en estos versículos del 8 en adelante, al menos hasta el 10. Porque él les dice lo siguiente, Pablo da vuelta a la acusación, no solo el demandante está en el error, en un aspecto, el que defraudó primero y provocó el asunto, también está en un error. Porque Pablo no está justificando que el daño que hizo alguien contra otro está bien. Porque dice, verso 8, por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Y ahí es donde viene esta serie de preguntas, ¿no? Aún en litigio aparentemente legítimo, decía un comentarista, Bloomberg, los demandantes acaban a menudo reivindicando indemnizaciones excesivas. Y esto sigue pasando también en el mundo, ¿no? Gente que se aprovecha a veces de la justicia para beneficio propio. Entonces, aunque hayas ganado alguna ventaja temporal, te hallas en mayor peligro de perder, en este caso, tu herencia eterna, ¿no? Entonces, él da una lista de los que no van a heredar el reino. Y Pablo amplía aquí deliberadamente, ¿no? Porque al parecer lo que está pasando aquí es que alguien había defraudado a otro, ¿no? Como dijimos, lo más probable materialmente. Pero él extiende esto diciendo, ¿no saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios? ¿Y cuáles son los injustos? Bueno, los que defraudan también. Pero junto con esto, porque lo dice, no dejen engañar, y los menciona al final, los estafadores no heredarán el reino, verá una serie de prácticas, ¿no? Que todos los encasillamos en injusticia. Y toda esta sección, sin duda, esta lista de 10 categorías, ¿no? En estos versículos, no es un catálogo exhaustivo, sino que es representativo, al menos, que en la mayoría, yo también, de cosas que estaban pasando en Corinto, ¿no? Ya vimos cómo era la ciudad y como dijimos, lo que vive una ciudad siempre afecta a la comunidad que vive en ese lugar, ¿no? Entonces le está diciendo, o no saben todas estas cosas que las vemos todo el tiempo, o no saben que todos estos, y lo volvemos a mencionar, los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los difamadores, los estafadores, ¿estos heredarán el reino de Dios? Entonces, tenemos que entender que Cristo perdona los pecados, pero Cristo transforma las vidas. Por eso es que viene a decir al final, verso 11, ¿no? Pablo no está hablando de actos aislados, ¿no? De injusticia, porque la verdad es que si podemos pensar en esto, justo acá no hay ninguno. Yo no soy justo, ni ninguno de los que estamos acá sentados somos justos, perfectos todo el tiempo. ¿Sí? Cometemos pecados de injusticia. Acá está hablando del modo de vida, ¿no? De muchas personas que están allí. Por eso es que Pablo va a decir que alguien que llamándose hermano comete estos actos, lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan?
Entonces, lo que va a decir Pablo aquí es lo que cambia todo, ¿no? Porque él les dice, estos erais algunos. El pasado definitivamente ha sido superado, ¿no? El verso 11 funciona de alguna manera en que muestra lo que es Cristo. Había dicho antes, ¿no?, que Cristo es nuestra Pascua y que ya fue crucificado, ya fue sacrificada. Y aquí lo que propone Pablo es que la acción de Cristo, ¿no? Los corintios eran, o más bien lo que los corintios eran, se declara como un estado terminado, pasado. Cuando le dice, estos erais, no está diciendo estos son o aún hay entre ustedes, estos eran vosotros, ¿no? Verso 11, estos erais algunos de ustedes. Y aquí es donde vienen estos conceptos que sin duda son estos tres verbos, ¿no?, que nos señalan metáforas de la salvación, ¿no?, elegidos precisamente para Pablo hacer el punto de que esto ya quedó en el pasado porque ustedes ya fueron, y dice, ya fueron lavados, ya fueron santificados, ya fueron justificados, ¿no? Lavados en el sentido de la inmundicia de su modo de vida anterior, como lo describe la lista que está allí, y probablemente dentro de la iglesia había personas así. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo es transformador. El poder del Evangelio transforma la vida de las personas, y le transforma de una manera en que ahora, no por sus esfuerzos, no por su obra, es que ahora pueden decir, yo soy una persona nueva. Recordemos que lo que da y hace Cristo no es un maquillaje, no es un arreglo, no es un acomodo, es una nueva identidad. Y él les dice, ahora ustedes han sido lavados, ¿no? Que la transformación ya fue efectuada por Cristo, y más adelante va a decir por el Espíritu, ¿no? Han sido santificados, o sea, han sido apartados para una vida que contrasta con todo este pecado, ¿no?, anterior, y han sido justificados, o sea, lo que antes eran precisamente injustos, ¿no?, ahora han sido declarados justos ante Dios, ¿no? Y la base para esto, incluso a propósito, Pablo menciona aquí la Trinidad, porque dice, en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios Padre. La obra plena de Dios actuando aquí, ¿no? Donde Dios ha efectuado la salvación en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu, ¿no? Ahora, el imperativo que hay detrás de esto, ¿no?, implícito en lo que está diciendo Pablo, porque dice, estos erais algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados. ¿Qué hay detrás de todas estas palabras que está diciendo Pablo, ¿no? El punto central aquí es que, tal como ya lo dijo de alguna manera en el capítulo 5, verso 6, ¿no?, en adelante, cuando dice ahí precisamente lo que citamos, ¿no? Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado, verso 7 y verso 8. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, sino ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y en verdad. ¿Qué hay detrás? Pablo está diciendo, hermano, este es el imperativo, ¿no? El Señor ya los lavó, el Señor ya los santificó, el Señor ya los justificó. Vivan de acuerdo a esto. Siempre acudimos a este pasaje, Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues, peso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, equilibradamente, o sea, coherentemente con el llamado con que han sido llamados. ¿Cuál es ese? Esto. Hemos sido justificados, hemos sido lavados, hemos sido santificados. Entonces el argumento se completa. Si ya fueron lavados, si ya fueron santificados, si ya fueron justificados, ¿cómo pueden seguir actuando como injustos? ¿De qué manera? Arreglando los asuntos en la plaza pública. ¿Por qué? Porque eso trae vergüenza. Trae vergüenza al nombre de Cristo. Trae vergüenza al cuerpo de Cristo. La lógica no es legalista, sino que es de alguna manera sacrificial, de acuerdo al sacrificio de Cristo que nos permite ser lavados, santificados, justificados. Vivan de acuerdo a esto. No está imponiendo algo legalista de cómo deben abordar
un asunto práctico. Le está diciendo que debido a su inmadurez, que ya lo vimos en el capítulo 4, debido a su carnalidad, debido a su egoísmo, debido a esto se está manifestando en cosas tan prácticas como el hecho de no poder arreglar un asunto entre un hermano y otro. Y ahí está el principio que nosotros debemos observar. ¿Por qué? Porque hoy, 2000 años después, ya no hay un bema, no hay una plaza pública, pero sí, nuestra inmadurez, nuestra carnalidad, nuestra tendencia al pecado, se va a manifestar en acciones prácticas en nuestra vida entre nosotros, en que a veces no arreglamos las cosas como debiésemos, en que y como consecuencia de esto, el testimonio de la iglesia se ve afectado. Y no estoy hablando solamente de la iglesia causa de salto, el testimonio de la iglesia de Cristo, que es peor, porque es Cristo mismo. Yo me puse a pensar esta semana, ¿cuántas personas han dejado de venir a este lugar o nunca han llegado a este lugar debido a mi testimonio o a mi mal testimonio? Y te hago la misma pregunta. No para que te culpes, no para que sientas culpa, sino para que veas cómo afecta nuestra conducta, nuestra inmadurez al testimonio de Cristo. Entonces, para terminar con algunas reflexiones y pensamientos. Como dijimos, el bema era el lugar romano, el lugar visible en Corintio. No era un tribunal privado, sino el centro de la plaza ahí. Y cuando los hermanos llevaban su conflicto allí, toda la ciudad lo estaba viendo. Y el daño al testimonio del Evangelio era público, concreto, incluso inmediato. Entonces, los litigios entre creyentes comprometen el testimonio ante un mundo que está observando y que está sumamente listo, pronto, para tanto rechazar la iglesia, ridiculizarla o menospreciarla. Entonces, cada vez que un conflicto interno escala, se repite esta dinámica. ¿Cuán culpable eres tú o yo de que esto suceda? Sobre la pregunta que hacíamos al principio, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Vivimos en una sociedad donde se reclaman derechos, y está bien, y yo estoy de acuerdo con eso. No es una invitación esta pregunta a una pasividad, ni menos al abuso, pero es una pregunta que reorienta al menos mis prioridades, y debería replantear las tuyas también. ¿Qué vale más? ¿Recuperar lo perdido o preservar el testimonio? ¿O preservar la unidad? Simplemente para que te las cuestiones, nada más. La voluntaria renuncia de los propios derechos para servir a los demás es un ejemplo de Cristo y debe ser algo que debe determinar cómo vivimos nosotros nuestra vida. No es debilidad, es la lógica de la cruz, de alguien que renunció a todos sus derechos para servir a otro. ¿Tú estás dispuesto a eso? Pensaba en asuntos prácticos, ¿no? Porque la advertencia de Pablo aquí, ¿no? Es todos estos indicativos. Ya habéis sido lavados, habéis sido justificados, ¿no? Para Pablo debe haber una relación sumamente cercana entre la experiencia de la gracia y la conducta de uno. Porque ¿sabe qué? Nosotros, nuestra fe se manifiesta no aquí. Se manifiesta cuando salimos de aquí. Cuando estamos cocinando, apurado, cuando estamos con todas las cosas apurado, ¿no? Y estamos así como un globo que ya está a punto de explotar, allí es donde se manifiesta la gracia que hemos recibido. Cómo tratamos a los demás, las palabras que les dirigimos a los demás. La transformación ya ha ocurrido, pero la obediencia no produce la transformación ya ha ocurrido y la transformación es la que produce la obediencia en nosotros. No sé si me explico. Y yo lo he dicho acá, la obediencia nunca tiene que ser una meta, ni mucho menos de nuestros grandes para los niños, que obedezcan lo que digo. Si el Señor no transforma sus corazones, no va a haber obediencia.
y en tu vida también. Si no dejas que la gracia transforme tu vida, no sirve de nada que sea obediente. Te lo voy a decir así, no sirve de nada que cumplas con todas las cosas y seas un santito delante de Dios. Porque eso no te va a llevar a ningún lado, sino que a ser un legalista. Y de eso, lo único que ha hecho daño a mi vida, a tu vida, a la vida de nuestra iglesia. Deja que la gracia te transforme. Y eso significa que vas a reconocer la lucha que tienes en tu vida de manifestar esa gracia. Ahora, ¿de qué manera esto es relevante para nosotros? Pensaba, simplemente le menciono algunas cosas. Cuando hay dos esposos que tienen problemas, ¿cómo lo arreglan? ¿A dónde van? ¿Cómo lo hacen? ¿Piden ayuda? ¿Buscan el consejo? ¿O ya cuando la cosa no da más, simplemente lo arreglan en un proceso legal? Y la pregunta queda flotando. ¿Nadie en la iglesia hay maduro con la confianza para abordar este asunto y decirle, necesitan ayuda? O tener la humildad para decir, no, necesito consejo. Hoy vivimos en una sociedad sumamente pública. Ya no está el Bema allí en la plaza y nadie va a la plaza, pero la plaza pública está aquí, en el celular. Es triste. Yo tengo redes sociales. Y es triste ver a veces cristianos que hacen alarde de los pecados de que suceden en su iglesia. Y digo alarde porque no es otra cosa. Ellos dicen denuncia, ¿no? Y lo exponen para que precisamente los incrédulos hagan precisamente esto, ¿no? Burla, saña contra la iglesia, y que el testimonio de que algunos que pudieran venir terminan cerrando la puerta. Cuidado con lo que decimos públicamente, porque todos estamos diciendo algo públicamente si tienes una red social. Incluso cuando vemos iglesias que demandan a otras iglesias, lo vivimos acá nosotros como iglesia. Digo, como Ministerio UCB en Uruguay. Pero hago el punto. Pues esto es algo que no quería dejar de mencionar. Porque una persona denuncia, y ponía este caso, ¿no? Una persona que denuncia a la policía una situación de abuso ocurrida dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, porque esto pasa. Y antes de llegar a eso, había intentado hablar con líderes y fue minimizado, fue silenciado, fue ignorado. Aquí el punto de lo que viene hablando todo Pablo se invierte en el sentido de que a veces acudir afuera no es un fracaso, ¿no?, de la convivencia, sino que termina siendo a veces la única salida cuando la iglesia falló antes en proteger al abusado, al débil, ¿no? Y en vez de eso protegió al poderoso, al que está en ese lugar de privilegio, en vez de cuidar al vulnerable. Y menciono el ejemplo porque nos recuerda a nosotros que la congregación, a nosotros, ¿no?, el principio de Pablo es que no puede convertirse la congregación tampoco en un escudo para encubrir el pecado, que era de alguna manera lo que estaba pasando aquí. Estaban permitiendo, ellos lo hacían con liberalidad, tampoco puede ser hacia adentro, aceptarlo. Entonces hago el punto porque no quiero que ninguno se enrede ni se confunda, porque la comunidad siempre exige una lealtad a Cristo, no a nosotros mismos, a Cristo y el testimonio de Cristo. Y a veces el no tomar acciones que sí tienen que llevar afuera también es para un mal testimonio de la iglesia. Y lo menciono simplemente porque esto pasa. Y debemos tener protocolo, ser sabios, ser maduros, como dice ahí. ¿No hay alguien sabio para que aborde este asunto? Bueno, de la misma manera. Que el Señor nos ayude a nosotros a examinar en nuestra propia vida de qué manera esto que está pasando en la iglesia y estos principios que están detrás, lo examine a mi realidad. Y termino con la pregunta del verso 7, que decíamos al principio. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? Vivimos tan afectados en una sociedad que exige y que quiere justicia y exige derecho, y que no está mal, pero que a veces eso simplemente habla de nuestro propio egoísmo y de nuestro interés de tener la razón, de ganar la pelea, cuando a veces lo que va
ayudar a la iglesia es precisamente sufrir el daño. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por mí. Y eso es lo que debe afectar, ¿no? El testimonio de Cristo afectar en cómo yo vivo mi vida, precisamente en cosas tan cotidianas, pero importantes como estas que estás pasando. Bien, pongámonos de pie y oremos al Señor.